Hola, mi nombre es Natalia Almeida, pertenezco al programa de Psicología de la Universidad de La Guajira y hoy les hablaré sobre los tipos de muestreo que son muestreo aleatorio o probabilístico y muestreo no aleatorio o no probabilístico. El muestreo aleatorio es donde todos los elementos de la población pueden pasar a formar parte de la muestra porque tienen la misma posibilidad de ser escogidos. El muestreo aleatorio simple consiste en que cada elemento de la población se le debe asignar un número para que posteriormente, mediante algún tipo de sorteo o generando números aleatorios, se logre dar a conocer los números de los elementos seleccionados que serán tomados como muestra. Las ventajas tenemos que es sencillo de hacer y fácil de comprender y sus cálculos son rápidos. En la desventaja tenemos que se requiere de antemano una lista completa con todos los datos de la población. Por ejemplo, en una empresa que tiene 120 empleados se quiere extraer una muestra de 30 de ellos y para esto se numera a los empleados del 1 al 120, se sortean 30 números entre los 120 trabajadores y la muestra será formada por los 30 empleados que salieron seleccionados por los números obtenidos. Muestreo sistemático. En este método, como en el primero, los elementos que conforman a la población son enumerados, pero se divide el total de la población que se presenta entre el total de elementos que se requieren para formar la muestra, para después elegir uno de los primeros de estos elementos al azar y posteriormente se va sumando de una forma secuencial o constante el mismo valor para elegir a los sujetos requeridos. Sus ventajas es que es fácil de aplicar y no siempre es necesario tener un listado de toda su población. Su desventaja es que los elementos pueden ser inválidos si se asocia el muestreo con los fenómenos del interés. Por ejemplo, una población de 1000 individuos y necesitamos obtener una muestra de 100 de ellos. Para ello dividiremos el primer lugar, el total de la población, en 100 fragmentos aleatorios de 10 individuos. Luego seleccionaremos un número al azar. El muestreo estratificado, que mediante este método se divide a la población en grupos o estratos que tengan relación y posteriormente se selecciona de forma aleatoria a los sujetos finales de los grupos formados. La distribución de la muestra tomada de la población se llama fijación y se pueden conocer los tres que les diré a continuación. La fijación simple, donde cada grupo formado cuenta con la misma cantidad de números de elementos. La fijación proporcional, donde la distribución se hace de acuerdo al tamaño de la población o de los sujetos de cada estrato. Y la última, la fijación óptima, que se hace fijando la cantidad de sujetos que puedan ser admitidos en la muestra. Su ventaja es que la muestra representa a la población en función de variables seleccionadas y se obtienen estimaciones más precisas. Su desventaja es que los análisis son complicados porque en algunos casos la muestra le debe asignar pesos a cada elemento. Un ejemplo es que se está haciendo un estudio sobre la toma de pastillas para dormir en una ciudad de 100.000 habitantes y se incluye solamente los mayores de 40 años en el estudio. Se distribuye entre grupos o estratos y el resultado da una agrupación según el censo. Los grupos obtenidos según el censo son 25.000 personas de 40 a 55 años, 18.000 personas de 56 a 70 años y 7.000 personas de 70 años en adelante. Aquí vamos a observar la fórmula. El muestreo por conglomerados es el método en el que la población ya se encuentra dividida en grupos o estratos formados naturalmente y a partir de esto se toma la cantidad de sujetos que sean necesarios de cada uno para así formar la muestra. Entre sus ventajas tenemos que es eficiente cuando la población es grande, reduce los costes y solo necesita un listado de las unidades primarias del muestreo. Su desventaja es que tiene un error grande en los estándares. En los ejemplos tenemos que, digamos que estamos interesados en el estudio de personas sin hogar que viven en refugios. Si hay 5 refugios en una ciudad, se seleccionará al azar a uno de los refugios y luego se incluirá
en el estudio a todas las personas sin hogar que residen en el refugio ya seleccionado. El muestreo no aleatorio es la técnica de muestreo que, en comparación del muestreo anterior, el muestreo probabilístico, las muestras no se recogen por medio de procesos donde los elementos se les brinde las mismas posibilidades de ser seleccionados. Muestreo por cuotas. Este es un método que se encarga de incluir en la muestra solo un grupo determinado de elementos que cumplen con ciertos requisitos o condiciones específicas. Entre sus ventajas tenemos que es un proceso de muestreo rápido y sencillo, interpretar la información es mucho más fácil y estudia la población por estratos, por lo que se elimina la sobrerepresentación y se consigue una representación más efectiva. Su desventaja es que al definir los estratos podemos dejar a ciertos sectores de la población fuera de la muestra. También dificulta la estimación de un error encontrado durante el muestreo, y añadir o eliminar una cuota en el estudio puede producir la distorsión de los resultados. Por ejemplo, si hemos definido unos segmentos por sexo en una población en la que hay 60% de mujeres y 40% de hombres y queremos obtener una muestra de 1000 personas, definiremos un objetivo de 600 hombres y 400 mujeres, que son el objetivo de estas cuotas. Muestreo intencional o de conveniencia. Mediante este método, el investigador se encarga de elegir de acuerdo a sus propios criterios o alcances a los elementos que formarán parte de la muestra. Entre sus ventajas tenemos que se ahorra tiempo, ya que no necesita cumplir con requisitos rigurosos para seleccionar la muestra, lo cual vuelve más fácil esta parte. Permite identificar tendencias e indicar posibles resultados que nutrirán el desarrollo y estudio definitivo. Su desventaja es que no es representativa de la población, por lo tanto no se recomienda utilizarlo en caso donde el desarrollo de la investigación requiera de precisión descriptiva. Y debido a que no se aplica ningún criterio para organizar la muestra, es imposible tener resultados estadísticos que sean precisos. Como ejemplo, tenemos que en una suposición un directivo decide conocer cuáles son las opiniones acerca de un profesor en un aula, por lo cual selecciona a 5 estudiantes al azar y realiza una encuesta y conforma su muestra estadística de una manera rápida y fácil. Muestreo por bola de nieve. En este método se hace contacto con algún elemento en específico y este se encargará de buscar otros elementos consecutivamente, haciendo esto hasta cumplir con el tamaño de la muestra que se necesite. Entre sus ventajas tenemos que permite que se realicen estudios donde de lo contrario sería imposible llevarlos a cabo debido a la falta de participantes. Puede ayudar a descubrir aspectos de una población que no son fácilmente distinguibles. Entre sus desventajas hay que por lo general no se puede calcular el error del muestreo ni hacer generalizaciones sobre la población con base a la muestra ya obtenida. Hay una posibilidad de falta de cooperación por las personas y el investigador tiene que ganarse la confianza de la muestra antes de que estos estén dispuestos a recomendar a otros participantes potenciales. También la red de pares podría no existir y si hay una brecha de comunicación entre la población, todo el proceso se detiene. Como ejemplo tenemos que si un investigador desea entrevistar refugiados, digamos, de Siria en España, podría hablar con algunos de ellos de esa nacionalidad y para ganar su confianza, para luego basarse en ellos y que ayuden a localizar a más personas refugiadas. Este proceso continúa hasta que el investigador tenga todos los datos necesarios para la muestra. Por último, tenemos el muestreo discrecional, que mediante este método el investigador recluta a los elementos según sus criterios, pero en este caso los busca de acuerdo a lo que piensa que los sujetos pueden aportar a la investigación. Sus ventajas son que se puede controlar las características de la muestra, que conlleva menos tiempo ya que se conoce al individuo que formará parte de esta muestra. Su desventaja es que no asegura la representación total de la población, no generaliza y es subjetiva y no es recomendable en el caso de que la investigación sea casual o descriptiva. Por ejemplo, se desea realizar una investigación sobre el buen comportamiento de los padres con sus hijos,
Por lo tanto, el investigador selecciona como muestra a personas que tengan hijos, ya que se consideran aptas de conocimiento para formar parte de la investigación. Gracias.